De última hora le informo que fue detenido el individuo canadiense y exatleta olímpico Brian Wedding, uno de los 10 metroas buscados por el FBI. 15 millones por una sola cabeza, 60 toneladas de sustancias ilícitas cruzando la frontera norte cada 12 meses y 2 medallas olímpicas de invierno colgadas en una pared que escondía una red de operaciones ilícitas en 3 países. Eso es lo que valía el hombre que dormía en Ciudad de México hasta este jueves por la noche. Lo que estás a punto de ver no es la detención de un operador cualquiera que creció en la sierra, es la caída de Ryan James Wedding, un atleta de élite canadiense que cambió la tabla de snowboard en Salt Lake City por la silla de director ejecutivo de una empresa criminal valorada en $1,000 millones. El FBI lo llamaba el Pablo Escobar de la era moderna. Las autoridades mexicanas lo llamaban un fantasma. Era socio de los Chapitos, facción del grupo de Sinaloa, pero para los analistas de inteligencia en Washington y Ciudad de México, él era simplemente una anomalía estadística, un hombre capaz de mover tanta sustancia como el Chapo Guzmán, pero con la disciplina de un deportista olímpico. Durante 10 años, Wedding operó desde las sombras, se sentía intocable, protegido por un estilo de vida de ultralujo y una distancia calculada de los campos de batalla de Sinaloa. Pensó que su pasaporte canadiense y sus conexiones con la élite lo hacían invisible a los radares de la DEA. Pensó que podía dirigir una logística de 600 kilogramos por envío desde la comodidad de una mansión en el Estado de México, sin ensuciarse las manos. Estaba equivocado. Mientras él coleccionaba arte y motocicletas de alta gama, una fuerza de tarea conjunta entre la Secretaría de Seguridad de México y el FBI estaba trazando un mapa de sus debilidades. Omar García Harfuch no necesitaba derribar la puerta todavía. Necesitaba que Wedding cometiera un solo error. Necesitaba una grieta en su seguridad operacional perfecta, y ese error llegó de la forma más estúpida posible. No fue una delación de un socio interrogado, no fue una transacción bancaria fallida, fue la vanidad. Hace 21 horas, el Escobar canadiense sintió la necesidad de mostrarle al mundo su poder. Hizo una publicación en Instagram, una foto, un segundo de descuido y una señal de GPS que viajó directo a una pantalla en el centro de mando. Ryan Wedding no encajaba en el perfil psicológico estándar, no venía de la pobreza, no tenía tatuajes de la Santa Muerte y no escuchaba corridos en camionetas blindadas. Él era un CEO, un ejecutivo corporativo que aplicou a disciplina obsesiva de un atleta olímpico a la logística del comercio ilícito internacional. Mientras otros líderes gastaban su dinero en zoológicos privados, Wedding construyó una infraestructura de transporte que funcionaba con la precisión de una empresa de envío suiza. Para entender la dimensión del individuo que Harfuch y el FBI acaban de capturar, tienes que mirar los números de su libro de contabilidad. Su organización no movía kilos, movía contenedores, 60 toneladas de sustancia ilícita al año. Eso es más que el peso de un Boeing 737 completamente cargado, cruzando fronteras invisibles cada 12 meses. Facturaba unos $0,000 millones anuales, una cifra que lo ponía al nivel de empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, y ese dinero tenía que ir a algún lado. Cuando los agentes federales ingresaron a sus propiedades de seguridad en Ciudad de México y el Estado de México, no encontraron altares religiosos, encontraron un concesionario privado. El inventario incautado es obsceno. 60 y 2 motocicletas de alta gama alineadas como soldados de cromo y fibra de carbono. No estamos hablando de motos de reparto, hablamos de máquinas de ingeniería de precisión, Ducati Panigale V4 listas para pista, BMW S1000RR con sistemas de telemetría y Harley Davidson CVO modificadas artesanalmente. Millones de dólares en caucho y motores italianos estacionados en un sótano climatizado. En las paredes, obras de arte contemporáneo autenticadas y en el centro de todo colgadas con una arrogancia que hiela la sangre, sus 2 medallas olímpicas. El recordatorio físico de que el hombre que ordenaba operaciones en Canadá era el mismo que una vez sonrió para las cámaras deportivas del mundo. Se creía un fantasma corporativo, operaba bajo el principio de la compartimentación absoluta. Nadie en su estructura conocía el plan completo. Sus socios, los Chapitos, ponían el producto, él ponía la ruta invisible hacia el norte. Se sentía intocable porque no tocaba la sustancia, solo tocaba la logística. Pero la inteligencia militar descubrió algo en sus finanzas que él pasó por alto. Un patrón de gastos, una serie de transferencias digitales que parecían pagos legítimos, pero que escondían una anomalía matemática imposible de ignorar. Omar García Harfuch no juega a las persecuciones de coches, él juega al ajedrez tridimensional. Desde el búnker de inteligencia en Constituyentes entendió algo que el FBI había pasado por alto. A un hombre como Ryan Wedding, acostumbrado a la adrenalina olímpica y a la impunidad financiera,
No se le atrapa persiguiéndolo, se le atrapa encerrándolo, se le atrapa quitándole el aire hasta que el miedo lo obliga a cometer un error. La estrategia de Harfuch fue el asedio invisible. Durante 8 semanas, la Secretaría de Seguridad no tocó al canadiense, pero desactivó todo a su alrededor. Desmantelaron sus nodos financieros secundarios. Interceptaron a sus tenientes de confianza en operaciones quirúrgicas que no salieron en las noticias. Congelaron las cuentas de sus empresas fantasma en Jalisco y Estado de México. Wedding, encerrado en su fortaleza de cristal, empezó a sentir lo que nunca había sentido en una década de carrera criminal: claustrofobia. El Escobar de la Nieve sabía quién lo buscaba, sabía que Harfuch no negocia y que sus unidades de élite no fallan. Los informes de inteligencia señalan que Wedding dejó de dormir en la misma habitación 2 noches seguidas. Desarrolló una paranoia obsesiva. Instaló sistemas de contramedidas electrónicas y bloqueadores de señal militar en su residencia, creyendo que podía cegar a los satélites. Pero Harfuch no estaba mirando los satélites, estaba mirando la psicología del miedo, sabía que la presión lo quebraría y así fue. La asfixia operativa lo orilló a buscar una salida, a intentar reactivar contactos viejos, a encender teléfonos que debieron permanecer apagados. El miedo a terminar en una prisión mexicana o peor a ser neutralizado en un enfrentamiento nocturno contra fuerzas especiales lo paralizó. La anomalía apareció en una pantalla del centro de mando a las 4:12 de la madrugada. No fue una llamada, fue un pin de datos de 3 milisegundos. Un dispositivo vinculado a su círculo íntimo se conectó a una torre celular en la zona residencial de Ciudad de México buscando una ruta de escape. En ese mapa digital lleno de puntos rojos, Harfuch vio la confirmación que esperaba. El fantasma había dejado de flotar y había pisado el suelo, y en el suelo, Harfuch es el dueño del tablero. ¿Cómo termina un snowboarder olímpico de Canadá sentado en la misma mesa que los herederos del imperio de Joaquín El Chapo Guzmán? La respuesta es fría y puramente capitalista. Ryan Wedding no llegó a Sinaloa pidiendo trabajo, llegó ofreciendo una fusión corporativa. Para los chapitos, Wedding no era un operador desechable ni un distribuidor de esquina, era el eslabón perdido de su cadena de suministro. La inteligencia del FBI revela una simbiosis perfecta. El grupo de Sinaloa ponía la infraestructura de producción, cocinas industriales en la sierra y laboratorios en Colombia, y Wedding ponía lo que nadie más tenía: una ruta de transporte blindada hacia el norte del continente y una red de lavado de dinero intocable. Se convirtieron en algo más que socios, se volvieron codependientes. Wedding era el arquitecto de un oleoducto de sustancia ilícita que bombeaba 60 toneladas anuales a través de Los Ángeles y Vancouver. Esa capacidad logística le compró un asiento VIP en la jerarquía criminal. No le daba cuentas a los lugartenientes, hablaba directamente con la cúpula. Era el amigo gringo que traía unos $000 millones a la mesa, el financiero extraordinario que diversificaba el riesgo de la organización. Su valor para la facción de los hijos del Chapo era incalculable. Mientras ellos peleaban guerras territoriales en Culiacán con conflictos armados, Wedding peleaba la guerra económica con activos digitales y empresas fantasma en 3 países. Era el cajero automático de la organización, el hombre que mantenía el flujo de efectivo cuando las rutas tradicionales se calentaban. Pero esa cercanía fue su condena. Al elevarse al nivel de socio prioritario y ser etiquetado por el FBI como un Chapo moderno, Wedding dejó de ser un operador logístico invisible para convertirse en un trofeo geopolítico. Su amistad con la dinastía Guzmán Loera lo puso en una lista donde no quieres estar, y mientras brindaba con los líderes por el envío exitoso número 100, no se dio cuenta de que su estatus de intocable acababa de activar una alerta roja en un servidor del Departamento de Justicia que ya estaba rastreando su huella digital. Jueves, 9:40 y 2 de la noche. Las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Paseo de la Reforma suelen ser una fortaleza silenciosa, pero esa noche el aire pesaba toneladas. Estacionada a 100 metros, una camioneta Suburban blindada a nivel 7 con cristales polarizados de 3 pulgadas funcionaba como palco de primera fila para el final de una cacería de una década. Dentro, en silencio absoluto, 2 hombres observaban la calle. Omar García Harfuch y Kash Patel, el director del FBI, no miraban pantallas, miraban la realidad a través del vidrio antibalas. Ryan Wedding apareció caminando. Se veía desgastado con la ropa de marca arrugada y la mirada de un hombre que lleva semanas sin dormir. Caminaba hacia la reja perimetral de la embajada, creyendo que iba a negociar, creyendo que su estatus de Top 10 Most Wanted le compraba un trato diplomático y un café caliente. Se equivocó. Harfuch no había autorizado una rendición, había autorizado una captura. En el instante exacto en que la mano de Wedding tocó el metal frío de la reja, el protocolo de fuerza abrumadora se activó. El sonido de neumáticos quemando asfalto rompió el silencio de Reforma.
3 camionetas tácticas sin logotipo cerraron el perímetro en una maniobra de pinza a 80 km por hora. No hubo diálogo, no hubo lectura de derechos inicial. 25 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales descendieron de los vehículos antes de que estos se detuvieran por completo. Fue una coreografía de acción controlada. Wedding fue interceptado, derribado y sometido contra el concreto con la fuerza necesaria para neutralizar a un objetivo de $15 millones. Al suelo, manos visibles. Los gritos de los operadores rebotaban en los muros de la embajada. El exatleta olímpico acostumbrado a la nieve y los podios probó el asfalto de la Ciudad de México. Las esposas de acero endurecido se cerraron sobre sus muñecas con un chasquido metálico que Harfuch y Patel pudieron escuchar metafóricamente desde su posición. No hubo glamour, no hubo despedida heroica, solo un hombre de $1.000 millones reducido a un bulto esposado en la banqueta, rodeado de equipos especiales apuntando a su cabeza. Pero mientras lo levantaban para meterlo al vehículo blindado de traslado, uno de los agentes recuperó un objeto que Wedding traía en el bolsillo de su chamarra. No era un dispositivo, no era un teléfono, era algo que confirmó que la operación no acababa con su arresto. Mientras Wedding era procesado en una sala de interrogatorios blindada, Harfuch dio la orden de ejecución simultánea. A 30 kilómetros de distancia, en una zona exclusiva del Estado de México, las unidades de la Guardia Nacional ingresaron a su mansión de seguridad. Lo que encontraron adentro no era una casa, era un museo a la vanidad criminal financiado con unos $000 millones de sustancias ilícitas. El inventario incautado es obsceno. En el garaje subterráneo, iluminadas como en una sala de exhibición, había 62 motocicletas de alta gama. No eran vehículos de transporte, eran trofeos mecánicos, Ducatis de edición limitada, BMW de pista y Harley Davidsons personalizadas, una flota valorada en millones de pesos que acumulaba polvo mientras su dueño coordinaba envíos desde su teléfono. Pero lo más insultante estaba en su nube digital. Los peritos cibernéticos que revisaron su teléfono desbloqueado encontraron la evidencia de su error táctico, Instagram. Hace apenas 21 horas, mientras el FBI cerraba el cerco, Wedding tuvo la audacia de publicar. Su perfil era un catálogo de excesos, fotografías en alta resolución de relojes Patek Philippe incrustados con diamantes, videos desde la cabina de helicópteros privados y primeros planos de autos deportivos que valen más que el presupuesto anual de un municipio pequeño. En las paredes de la mansión la ironía era física. Colgadas junto a obras de arte exclusivas que están siendo evaluadas por expertos internacionales, estaban sus 2 medallas olímpicas, el oro deportivo y el dinero ilícito compartiendo el mismo clavo. Wedding no solo operaba con sustancias, operaba con su propia imagen, vendiéndose en redes sociales como un magnate del éxito, mientras operaba como un ejecutivo logístico para Sinaloa. Creyó que los likes validaban su impunidad, creyó que podía presumir su estilo de vida en la cara de las autoridades sin consecuencias. Pero cada foto de un reloj, cada historia de Instagram en una moto de lujo era una pieza más en el expediente que Harfuch estaba armando. Y en el estudio principal, detrás de un cuadro falso, los agentes encontraron la pieza final del rompecabezas financiero, una caja fuerte biométrica que no guardaba dinero, sino algo mucho más peligroso para sus socios en Culiacán. Para proteger una inversión de $1,000 millones anuales, los chapitos no enviaron vigilantes, enviaron un equipo de protección. Ryan Wedding era el activo financiero más valioso de la facción en el extranjero, y su seguridad en México estaba garantizada por el sello de calidad Sinaloa, una barrera de equipamiento y tecnología militar diseñada para repeler incursiones enemigas. Cuando las unidades de operaciones especiales procesaron las 4 propiedades de seguridad vinculadas a la red de Wedding en el Estado de México y la capital, lo que encontraron no fue equipamiento de grupo callejero, fue un catálogo de defensa asimétrica. El inventario de la defensa perimetral incluía equipos Harkins modificados con cañones flotantes y miras holográficas EOTech calibrados para operaciones urbanas de precisión. No eran objetos oxidados, eran herramientas de trabajo mantenidas con aceite y disciplina. En las bodegas de seguridad, los agentes hallaron cajas de munición perforante calibre 5.56, la única capaz de atravesar los chalecos balísticos estándar de la Policía Municipal. Pero lo que realmente preocupó a los analistas de la Defensa Nacional fue la tecnología de contramedida. Junto a los cartuchos se aseguraron inhibidores de señal de amplio espectro, dispositivos compactos diseñados para bloquear rastreadores GPS y neutralizar la comunicación de drones espía. Wedding no solo estaba protegido por equipamiento, estaba protegido por un domo de silencio electrónico proporcionado por la infraestructura técnica del grupo de Sinaloa. También se hallaron cargadores de disco de alta capacidad y chalecos tácticos con placas de cerámica nivel 4,
el mismo estándar que utilizan las fuerzas especiales de la OTAN. Esta era la guardia pretoriana que los chapitos le habían asignado, operadores invisibles armados con tecnología de punta, cuya única misión era asegurar que el CEO canadiense siguiera respirando y facturando. Sin embargo, toda esa potencia de defensa tiene un defecto fatal: no sirve contra un enemigo que no puedes ver. Harfuch y el FBI no atacaron la muralla de equipamiento, la rodearon. Desactivaron la red de protección cortando las comunicaciones y congelando la logística, dejando el arsenal intacto pero inútil, y en medio de ese inventario de objetos escondido en un cajón de escritorio que parecía inofensivo, los agentes encontraron un objeto que no estaba diseñado para operaciones, sino para recordar algo que el dinero del comercio ilícito había destruido para siempre. El estruendo cesó. Los gritos de limpio y asegurado se apagaron. En la mansión del Estado de México, el silencio que sigue a un operativo de esta magnitud es pesado, casi litúrgico. Los agentes de la Fiscalía comenzaron el inventario, moviéndose entre objetos de defensa y motos de lujo. Pero en el estudio privado del segundo piso, un investigador encontró algo que no estaba en ninguna lista de búsqueda. No era un dispositivo, no era un kilo de sustancia, era un marco de madera barato incongruente entre las obras de arte millonarias que colgaban a su alrededor. Estaba boca abajo sobre el escritorio como si Wedding quisiera tenerlo cerca, pero le doliera mirarlo. Al voltearlo, el agente vio una fotografía descolorida por el sol de 2 décadas. Era Salt Lake City, año 2002. En la imagen, un Ryan Wedding de 20 años sonreía con la inocencia brutal de la juventud, enfundado en su traje de competencia del equipo canadiense, con la nieve blanca y brillante de fondo. En esa foto no había malicia, no había operaciones por encargo ni alianzas con Culiacán, solo había un atleta que había alcanzado la cima del mundo por mérito propio, impulsado por el sueño olímpico. Junto al marco, dentro de una funda de plástico amarillento que crujía al tacto, estaba su dorsal de competidor, el número de tela que llevó en el pecho el día que representó a su nación. Un pedazo de tela sintética que valía menos de $5, pero que representaba la única cosa que sus $1,000 millones no podían volver a comprar: su honor. Es difícil no sentir una mezcla de repulsión y lástima al ver esos objetos. Ese joven de la foto tenía el mundo a sus pies. Podía haber sido entrenador, mentor, un héroe local en Ontario. En cambio, eligió cambiar la nieve limpia de las montañas por el polvo blanco de los laboratorios. Vendió su legado olímpico para convertirse en un gerente de logística del comercio ilícito. Ese rincón del escritorio era un mausoleo a la vida que abandonó con sus propias manos. Mientras los agentes embalaban equipos Barrett en el pasillo, ese dorsal olímpico se quedó sobre la mesa como un testigo mudo del desperdicio humano. Pero la nostalgia no borra los crímenes, y a solo unos centímetros de esos recuerdos, conectada a una fuente de poder oculta bajo la alfombra, parpadeaba una luz azul que trajo a los agentes de vuelta a la realidad. Era el servidor central de la casa, la caja negra digital del imperio. La luz azul bajo la alfombra no mentía. Lo que los técnicos forenses extrajeron de ese servidor encriptado no fueron simples archivos, fue el sistema nervioso central de una operación multinacional. Ryan Wedding cometió el pecado capital del crimen organizado, guardó recibos como buen CEO paranoico, documentó cada pago, cada soborno y cada ruta no por orden, sino como una póliza de seguro de vida que irónicamente ahora servirá para comprometer a sus socios. El análisis preliminar de la caja negra reveló 4 terabytes de datos puros, hojas de cálculo de Excel com nomes em código que cruzaban fronteras, funcionários de aduanas en Tijuana, controladores aéreos en pistas privadas de California y enlaces bancarios en Toronto. Era una nómina sombra que mantenía lubricada la maquinaria de 60 toneladas anuales, pero lo más dañino estaba en las aplicaciones de mensajería segura: Signal, Threema, Session. Wedding creía que el borrado automático lo protegía, pero el servidor hacía copias de seguridad espejo. Los agentes de inteligencia leyeron en tiempo real las conversaciones con los lugartenientes de los chapitos, órdenes de envío, coordenadas de GPS para entregas en el desierto de Sonora y, lo más crítico, audios de voz. La arrogancia grabada en alta fidelidad. En uno de los archivos de audio recuperados se escucha a Wedding jactándose de su inmunidad diplomática de facto, burlándose de las agencias que lo buscaban mientras brindaba con un whisky de $5,000. Esa grabación ahora es la evidencia número 1 en su proceso de extradición. Harfuch sabe lo que tiene en las manos. Esa información vale más que los 62 vehículos de lujo o los kilos de sustancia. Es un mapa de la traición. Wedding, el no leal, tenía preparada una carpeta para negociar si caía. Y ahora esa carpeta está en el escritorio de la Secretaría de Seguridad. Las consecuencias de esta extracción de datos ya comenzaron a sentirse. En las últimas 12 horas, teléfonos que llevaban años activos en Sinaloa y Vancouver se han apagado repentinamente.
Cuentas bancarias están vaciándose a toda velocidad. El pánico se ha viralizado en la red criminal porque saben que el FBI y Harfuch no solo tienen al hombre, tienen la agenda completa. Y en la última carpeta desencriptada, marcada simplemente con la fecha de mañana, los analistas encontraron un plan de vuelo que revela hacia dónde iba a expandirse el imperio antes de ser desmantelado. Hoy la mansión del Estado de México está vacía. Las 62 motocicletas ya tienen etiquetas de evidencia y los equipos Harkins están en una bóveda forense. Ryan Wedding, el hombre que cambió la gloria olímpica por una celda de 3x4, está en un avión federal rumbo a Estados Unidos. Allá no hay fianzas, no hay abogados mágicos y no hay Instagram. Solo le espera una cadena perpetua en una prisión Supermax donde la nieve nunca cae. Omar García Harfuch y Kash Patel lograron lo que parecía imposible: desmantelar en 48 horas una estructura que tardó una década en construirse. Cortaron la cabeza del Escobar canadiense y enviaron un mensaje que resuena desde Culiacán hasta Vancouver. En esta nueva era de cooperación bilateral, las fronteras ya no protegen a nadie. Si tocas la estructura del Estado, si te vuelves demasiado ruidoso, te van a encontrar, pero no nos engañemos. La captura de Wedding es una victoria táctica brillante, pero no es el fin de la guerra, es solo el cierre de un capítulo. Mientras tú ves este video en alguna oficina discreta de Sinaloa o en un penthouse de Toronto, alguien ya está revisando los currículums para reemplazarlo. El mercado odia el vacío, la demanda de esas 60 toneladas anuales sigue ahí. Las rutas que Wedding diseñó siguen trazadas en el mapa. La infraestructura física no desaparece con las personas. La Hidra ya está regenerando la cabeza que acaba de perder, y el próximo CEO del crimen probablemente será más discreto, menos vanidoso y más difícil de atrapar. Esa es la paradoja de esta lucha. Harfuch ganó la batalla de hoy, pero mañana el tablero se reinicia. La diferencia es que ahora el Estado mexicano ha demostrado que tiene los dientes y la inteligencia para responder. Ryan Wedding pensó que era el jugador. Al final solo fue una ficha más que se sacrificó cuando el juego se puso serio. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la caída de operadores internacionales como Wedding realmente frena el flujo de sustancias o solo cambia de manos el negocio? ¿Vale la pena el riesgo de perderlo todo por unos años de lujos que no puedes disfrutar en libertad? Déjame tu opinión en los comentarios porque, créeme, los analistas de inteligencia también leen lo que ustedes escriben. Si quieres seguir viendo cómo desmantelamos la ingeniería del crimen organizado, suscríbete y activa la campana. La próxima investigación ya está en marcha y te aseguro que no vas a querer perdértela. Nos vemos en el siguiente expediente. Cambio y fuera.